Si no aprendes a mantener la calma, tu mente te dominará y la vida te arrastrará sin piedad. El budismo nos enseña 10 pasos claros y poderosos para recuperar el control, soltar lo que no puedes manejar y encontrar la paz en cualquier circunstancia. Hoy descubrirás cómo. Primer paso, reconocer que todo es impermanente. La calma comienza con una comprensión que, aunque sencilla en palabras, resulta profundamente transformadora cuando realmente la interiorizamos. Todo cambia, nada permanece igual. Este es uno de los pilares del budismo y, al mismo tiempo, uno de los mayores retos para la mente humana. Queremos que lo que nos da placer dure para siempre y que lo que nos causa dolor desaparezca de inmediato. Pero la vida no se pliega a nuestros deseos, fluye, se mueve, se transforma a cada instante. Y es precisamente esa naturaleza cambiante la que, si aprendemos a verla con claridad, nos libera del sufrimiento innecesario y nos da acceso a una calma mucho más profunda. Piensa por un momento en cualquier aspecto de tu vida. El cuerpo que tienes hoy no es el mismo que tenías hace 10 años, ni será el mismo dentro de 10 más. Las emociones que ayer parecían insoportables ya no tienen la misma fuerza hoy. Las relaciones también cambian, algunas se fortalecen, otras se transforman, otras se terminan. Nada es fijo, nada está garantizado, nada dura eternamente. Y, sin embargo, nuestra mente se aferra, como si pudiera congelar la realidad para que no se escape. El apego a esa ilusión es lo que nos arrebata la calma. Reconocer la impermanencia no significa volvernos fríos ni resignados, sino todo lo contrario. Significa aprender a vivir con los ojos abiertos, apreciando cada instante porque sabemos que no volverá. Significa entender que cada momento de alegría es precioso porque es fugaz, y que cada momento de dolor también pasará porque nada es eterno. En esa comprensión, el miedo se suaviza. Ya no tememos tanto a la pérdida, porque sabemos que forma parte del tejido natural de la vida. El gran error que nos roba la paz es creer que la estabilidad total es posible. Queremos que las personas no cambien, que las circunstancias se mantengan, que las cosas duren intactas. Y cuando inevitablemente la realidad se transforma, sentimos que el mundo nos traiciona. Pero no es el mundo el que nos traiciona, es nuestra expectativa rígida la que choca contra la verdad del cambio. En ese choque nace el sufrimiento. El budismo nos invita a mirar el cambio no como amenaza, sino como maestro. Gracias a la impermanencia, el dolor no dura para siempre. Gracias a la impermanencia, podemos transformarnos, sanar heridas, soltar hábitos que nos dañan. Gracias a la impermanencia, la vida se renueva constantemente. La calma surge cuando dejamos de pelear contra este flujo y empezamos a navegar con él, sabiendo que lo único permanente es el cambio mismo. En la práctica diaria, reconocer la impermanencia se traduce en pequeñas actitudes. Cuando disfrutamos un momento, en lugar de intentar retenerlo con desesperación, lo vivimos con gratitud. Cuando enfrentamos una dificultad, en lugar de sentirnos atrapados para siempre, recordamos que también pasará. Cuando miramos a alguien a quien amamos, lo hacemos con conciencia de que ese instante es único e irrepetible. Este cambio de mirada no elimina el dolor de las pérdidas, pero lo suaviza. No elimina la alegría de los logros, pero nos permite disfrutarlos sin miedo a que se acaben. El primer paso para mantener la calma, entonces, es aceptar la impermanencia como la realidad más básica de la existencia. Al hacerlo, nos liberamos del peso de exigir que la vida se ajuste a nuestras expectativas y abrimos un espacio de serenidad donde todo puede llegar y todo puede irse, sin que nuestra paz se rompa en el proceso. Comprender profundamente que todo es impermanente no es motivo de angustia, es el secreto para aprender a soltar. Y al soltar, descubrimos que la calma ya estaba dentro de nosotros, esperando a que dejáramos de luchar contra lo inevitable. Segundo paso, respirar antes de reaccionar. La mente, cuando se enfrenta a un estímulo, una palabra que hiere, una situación inesperada, un miedo repentino, suele responder de manera automática. Reaccionamos antes de darnos cuenta, gritamos, nos defendemos, nos cerramos, juzgamos. Y después, cuando el impulso se disipa, muchas veces llega el arrepentimiento. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué actué así? ¿Por qué no pude controlarme? El budismo nos recuerda que no tenemos que ser esclavos de esas reacciones. Entre lo que ocurre afuera y lo que decidimos hacer hay un espacio.
Y ese espacio se abre a través de la respiración consciente. Respirar antes de reaccionar no es solo una técnica de autocontrol, es una manera de recuperar el gobierno sobre nuestra vida. Cuando inhalamos y exhalamos con atención en un momento de tensión, interrumpimos el piloto automático de la mente. Creamos una pausa donde podemos ver con más claridad qué está ocurriendo, tanto fuera como dentro de nosotros. Esa pausa, aunque dure apenas unos segundos, puede cambiar por completo el curso de una situación. Imagina que alguien te critica de forma injusta. La reacción automática es defenderte, atacar, levantar la voz. Pero si antes de hablar respiras profundamente, algo cambia. Ese aire que entra y sale se convierte en un recordatorio de que no eres prisionero de la emoción del momento. La crítica sigue ahí, la incomodidad también, pero ya no te arrastran con la misma fuerza. En lugar de reaccionar con rabia, puedes responder con calma, o incluso decidir no responder en absoluto. La respiración consciente abre un espacio donde la sabiduría puede entrar. El poder de la respiración está en su simplicidad. Siempre está disponible, no necesitamos nada externo para practicarla. Y lo más importante, la respiración siempre ocurre en el presente. Cada inhalación y exhalación nos devuelve al aquí y a la ahora, nos recuerda que este es el único momento real. Cuando la mente corre hacia el pasado o hacia el futuro, la respiración nos ancla. Cuando la emoción nos desborda, la respiración nos centra. Es el recurso más básico, y a la vez, el más poderoso para cultivar calma. El budismo compara la mente con un lago. Cuando tiramos piedras, la superficie se agita y no podemos ver el fondo. La respiración consciente es como dejar de lanzar piedras, poco a poco, el agua se aquieta y la claridad regresa. No se trata de eliminar las emociones ni de bloquear los pensamientos, sino de dejar que el lago se serene para poder ver con nitidez. Cada respiración es un acto de paciencia, una manera de decirnos, no necesito responder de inmediato, puedo esperar a ver con claridad. Respirar antes de reaccionar también transforma nuestra relación con el cuerpo. En momentos de estrés, solemos tensar los músculos, apretar la mandíbula, encoger los hombros. Una respiración consciente relaja, abre espacio en el pecho, nos recuerda que seguimos vivos incluso en medio de la dificultad. Esta conexión con el cuerpo rompe la cadena de pensamientos obsesivos y nos devuelve a lo esencial. Estamos aquí, tenemos este momento, podemos elegir. La práctica puede comenzar de manera sencilla. 3 respiraciones profundas antes de contestar un mensaje que nos irrita. 3 respiraciones antes de entrar a una reunión difícil. 3 respiraciones antes de responder a alguien que nos provoca. Son pequeños gestos que cambian nuestra manera de vivir. Y con el tiempo, esta pausa se convierte en hábito. La mente aprende que no es necesario lanzarse de inmediato a la reacción, que hay un espacio de libertad en cada inhalación y exhalación. El segundo paso, entonces, es entender que la calma no surge de evitar los conflictos, sino de aprender a responder con conciencia. Y la respiración es la herramienta más sencilla y accesible para lograrlo. Cada vez que respiramos antes de reaccionar, nos entrenamos en la libertad interior. Dejamos de ser marionetas de nuestras emociones y empezamos a ser autores de nuestras respuestas. En esa pausa que la respiración abre se esconde un poder enorme. El poder de elegir con sabiduría en lugar de reaccionar con impulso. Y cuando cultivamos ese hábito una y otra vez, descubrimos que la calma ya no depende de que la vida esté tranquila. Depende de nosotros, de nuestra capacidad de detenernos, respirar y elegir. Y ese es, quizás, uno de los aprendizajes más transformadores que el budismo nos regala. Que la paz empieza siempre en una sola respiración consciente. Tercer paso, observar los pensamientos sin creerlos. Uno de los mayores errores que cometemos, y que nos roba la calma de manera constante, es confundir los pensamientos con la realidad. La mente produce ideas, juicios, miedos, recuerdos y suposiciones todo el tiempo, y nosotros, casi sin darnos cuenta, los aceptamos como verdades absolutas. No soy suficiente, esto va a salir mal, siempre me pasa lo mismo. Pero el budismo nos invita a detenernos y a preguntarnos, ¿son estos hechos reales, o simplemente proyecciones de mi mente? La práctica consiste en observar los pensamientos como lo que realmente son, fenómenos pasajeros.
Igual que las nubes atraviesan el cielo, los pensamientos aparecen, se mueven y desaparecen. No necesitamos agarrarlos ni luchar contra ellos, basta con reconocerlos y dejarlos pasar. Cuando hacemos esto, descubrimos algo liberador. No somos nuestros pensamientos, somos la conciencia que los observa. Piensa en un ejemplo simple: alguien tarda en contestar un mensaje. La mente comienza a trabajar: ya no me quiere, algo hice mal, seguro está molesto conmigo. En pocos minutos, una situación neutra se convierte en un escenario de ansiedad. El sufrimiento no está en el hecho, el mensaje sin responder, sino en la historia que la mente inventó y en nuestra tendencia a creerla sin cuestionar. Si en ese momento pudiéramos detenernos y observar: aquí está un pensamiento de miedo, ya habríamos dado un paso enorme hacia la calma. Porque la emoción pierde fuerza en cuanto dejamos de identificarnos con ella. El budismo propone entrenar esta habilidad a través de la meditación. Cuando nos sentamos en silencio, la mente genera de todo: recuerdos, planes, preocupaciones. Y la práctica es sencilla pero profunda: observarlos sin engancharnos, etiquetarlos con suavidad: pensamiento, recuerdo, emoción, y dejarlos pasar. Con el tiempo, esta práctica se traslada a la vida diaria. Aprendemos a ver que la mente seguirá hablando, pero nosotros ya no necesitamos obedecer cada palabra. Observar sin creer no significa negar la mente ni despreciar los pensamientos. Muchos son útiles, nos ayudan a planificar, a resolver, a crear. El problema surge cuando no distinguimos entre lo útil y lo ilusorio. El pensamiento es un mapa, no el territorio. Confundir mapa y territorio es como creer que una foto de la comida puede alimentarnos. Parece real, pero no lo es. Del mismo modo, las historias de la mente parecen sólidas, pero son solo construcciones. El tercer paso para mantener la calma, entonces, es cultivar esa distancia consciente entre lo que pienso y lo que soy. Esa distancia no es frialdad, es libertad. Me permite vivir sin quedar atrapado en cada miedo, en cada juicio, en cada recuerdo. Y lo más poderoso es que, al aprender a mirar los pensamientos sin creerlos, la mente pierde su capacidad de dominarnos. Se convierte en lo que siempre debió ser: una herramienta útil, no un amo tirano. En esa observación desapegada descubrimos la calma. Porque ya no necesitamos luchar contra la mente ni seguirla a ciegas. Solo la vemos, la reconocemos y la dejamos ir. Y en ese gesto simple, se abre un espacio interior de paz que nada externo puede perturbar. Esa es la verdadera fuerza: no controlar lo que la mente produce, sino aprender a no identificarnos con ello. Cuarto paso: aceptar lo que no puedes controlar. Uno de los mayores ladrones de calma es la obsesión por controlar lo incontrolable. La mente, en su intento de garantizar seguridad, se aferra a la ilusión de que si planificamos todo, si prevenimos cada detalle, si pensamos 1000 veces cada escenario, podremos evitar el dolor o garantizar la felicidad. Pero la vida no funciona así. Por más que nos esforcemos, siempre habrá cosas que se escapan. El comportamiento de los demás, los giros del destino, la enfermedad, la pérdida, incluso los cambios dentro de nosotros mismos. El budismo enseña que gran parte de la serenidad interior surge cuando dejamos de resistir esta verdad y aprendemos a aceptar lo que no está en nuestras manos. Aceptar no significa resignarse ni volverse pasivos. Significa ver con claridad lo que podemos cambiar y lo que no. Si llueve el día que planeamos una salida, no sirve de nada enfadarnos con el clima. Lo único que logramos es añadir sufrimiento al hecho inevitable de la lluvia. Si alguien nos trata con dureza, no podemos controlar su actitud, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Si aparece una dificultad en el camino, no podemos impedir que exista, pero sí decidir qué hacemos con ella. El acto de aceptar consiste en soltar la lucha contra lo imposible y dirigir nuestra energía hacia lo que sí está bajo nuestro cuidado. El budismo utiliza una metáfora poderosa. Resistirse a lo inevitable es como intentar detener las olas del mar con las manos. Cuanto más nos esforzamos, más cansancio acumulamos y más frustración sentimos. Pero si en lugar de luchar aprendemos a surfear esas olas, descubrimos que podemos avanzar incluso en medio de la marea. La vida es ese océano, no podemos controlar sus movimientos, pero sí podemos aprender a navegarlo. La mente descontrolada busca garantías,
quiero estar seguro de que nada saldrá mal, quiero asegurarme de que nunca perderé a nadie, quiero que todo sea exactamente como imagino. Esos deseos, aunque comprensibles, son imposibles de cumplir. Y mientras los sostenemos, vivimos en ansiedad. El simple reconocimiento de que no todo depende de nosotros es ya un acto de humildad y de liberación. Nos recuerda que somos parte de un flujo mayor, que no estamos aislados ni somos dueños del mundo. Aceptar lo que no podemos controlar nos devuelve a la calma porque nos ahorra energía. La mente gasta una cantidad inmensa de fuerza en preocuparse por escenarios que nunca ocurren, en resistir realidades que ya están ahí, en imaginar futuros que no dependen de nosotros. Cuando soltamos esa carga, recuperamos energía para lo que sí importa, cuidar lo que está frente a nosotros, actuar con responsabilidad donde tenemos poder, cultivar actitudes que transforman de verdad nuestra experiencia. Un ejercicio práctico consiste en detenerse, cuando surge una preocupación, y preguntarse, ¿esto depende de mí o no? Si la respuesta es sí, entonces podemos actuar, tomar una decisión, movernos. Si la respuesta es no, la práctica es soltar, respirar profundamente, aceptar la incertidumbre y recordar que la vida no necesita estar bajo control total para ser vivida plenamente. Ese discernimiento sencillo entre lo que puedo y lo que no puedo controlar se convierte en una brújula de serenidad. La aceptación también nos enseña a confiar. Cuando soltamos la ilusión de control, damos espacio a la vida para que ocurra como tiene que ocurrir. Muchas veces, lo que parecía un obstáculo se convierte después en aprendizaje, lo que parecía una pérdida abre un nuevo camino, lo que parecía caos revela un orden más profundo con el tiempo. No podemos preverlo todo, pero podemos confiar en que cada experiencia trae consigo una enseñanza. Esa confianza, nacida de la aceptación, es la raíz de una calma duradera. No se trata de dejar de actuar, sino de actuar con claridad, hacer lo que podemos y soltar lo que no está en nuestras manos. En esa simple práctica se esconde una liberación inmensa. Porque al aceptar que no controlamos el mar, descubrimos que lo que realmente podemos controlar es cómo navegamos sus olas. Y en esa navegación consciente y humilde, la calma deja de depender de que todo esté bajo control y empieza a nacer de la sabiduría de soltar. Quinto paso, practicar la atención plena en lo cotidiano. Mantener la calma no es cuestión de esperar a que la vida deje de ser caótica, porque eso nunca ocurrirá. La verdadera calma surge cuando aprendemos a entrenar la mente para estar en el único lugar donde la paz es posible, el presente. El budismo llama a esto sati, o atención plena, y no es un estado místico reservado para monjes en lo alto de una montaña, sino una práctica que podemos incorporar en los momentos más comunes de la vida diaria. La mayoría de nosotros vivimos en piloto automático. Desayunamos mientras pensamos en lo que haremos en la tarde, caminamos sin notar el camino. Escuchamos a alguien mientras ya preparamos una respuesta en la cabeza. Esa desconexión genera ansiedad, porque la mente siempre está corriendo hacia el futuro o arrastrando cargas del pasado. La atención plena interrumpe ese patrón, nos invita a volver aquí, ahora, a la experiencia directa de lo que está ocurriendo. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Es más simple de lo que parece. Al comer, en lugar de devorar distraídamente, sentimos el sabor, el aroma, la textura. Al caminar, en lugar de perdernos en pensamientos, notamos cómo los pies tocan el suelo, cómo el aire roza la piel. Al conversar, en lugar de planear lo que vamos a decir, escuchamos de verdad, con apertura, sin prisas. Cada uno de estos actos transforma lo ordinario en extraordinario, porque nos devuelve al milagro del presente. La atención plena también es una herramienta para desactivar la tormenta mental. Cuando aparece una emoción intensa, ira, miedo, tristeza, solemos dejarnos arrastrar. Pero si en ese momento dirigimos nuestra atención a la respiración o al cuerpo, creamos una pausa. Esa pausa no elimina la emoción, pero la suaviza y nos permite observarla sin identificarnos del todo con ella. De esta manera, en lugar de ser prisioneros de nuestras emociones, empezamos a ser testigos conscientes de ellas. Lo más poderoso de la atención plena es que no depende de circunstancias externas. Podemos estar en medio de una ciudad ruidosa, en el trabajo, en la casa, y aún así practicarla. Basta con detenernos un instante, respirar, sentir el cuerpo, notar lo que ocurre sin necesidad de juzgar.
Con cada pequeño gesto, entrenamos a la mente a volver al presente, y poco a poco esa habilidad se convierte en una fuente estable de calma. El budismo nos recuerda que la vida solo sucede aquí y ahora. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado. Sufrimos porque la mente se empeña en vivir en esos lugares que no son reales. La atención plena nos rescata de esa ilusión y nos devuelve al único momento donde realmente podemos vivir, decidir, sentir y encontrar paz. Hacer del presente un refugio constante. No es necesario tener horas de meditación al día, basta con practicar en lo cotidiano, al beber agua, al ducharnos, al escribir un mensaje. Cada momento es una oportunidad de despertar y volver. Y cuando aprendemos a vivir así, descubrimos que la calma no es un premio futuro, sino algo que podemos cultivar en cada instante. Atención plena no significa hacer nada extraordinario, significa vivir lo ordinario con una conciencia tan profunda que, en sí misma, se convierte en calma. Sexto paso, transformar la ira en comprensión. La ira es, quizás, una de las emociones que más rápidamente nos arrebata la calma. Surge como un fuego repentino, una palabra que no esperábamos, una injusticia, un recuerdo doloroso, y de inmediato sentimos calor en el cuerpo, tensión en los músculos, pensamientos que se encienden como chispas. La mente enojada reacciona con dureza, quiere atacar, quiere defenderse, quiere tener razón. Y aunque en el momento parece que nos da fuerza, en realidad la ira es un veneno que envenena primero al que la siente. El budismo no propone reprimir la ira ni fingir que no existe. Al contrario, enseña que la única manera de liberarnos de ella es mirarla de frente, reconocerla y transformarla. La ira es una energía poderosa, pero como toda energía, puede ser redirigida. El mismo fuego que destruye puede convertirse en luz y calor si aprendemos a manejarlo. El primer paso es darnos cuenta de que estamos enojados antes de explotar. Parece obvio, pero no lo es, muchas veces reaccionamos sin darnos tiempo a reconocer lo que sentimos. La práctica consiste en observar las señales físicas, la respiración que se acelera, el corazón que late con fuerza, la mandíbula que se aprieta. Si logramos detectar esas señales, podemos parar un instante, respirar, y en lugar de dejarnos arrastrar, empezar a transformar. La ira suele nacer de dos raíces, el dolor y la incomprensión. Cuando alguien nos hiere, respondemos con rabia porque debajo hay sufrimiento. Cuando algo no es como queremos, surge la frustración que se convierte en enojo. Y muchas veces, cuando no entendemos la perspectiva del otro, la mente llena ese vacío con juicio y ataque. Por eso, el antídoto que propone el budismo es la comprensión. Comprender no significa justificar, sino ver con claridad. Preguntarnos, ¿qué hay detrás de este enojo? ¿Qué dolor lo alimenta? ¿Qué herida se esconde? La comprensión se cultiva a través de la compasión. Cuando recordamos que los demás también sufren, que sus acciones muchas veces nacen de sus propios miedos, empezamos a suavizar la dureza del juicio. Esto no significa permitir abusos ni callar frente a la injusticia, sino actuar desde un lugar distinto. En vez de añadir más violencia al mundo, elegimos responder con firmeza, sí, pero también con calma y lucidez. Esa diferencia cambia todo. La misma situación puede resolverse de manera constructiva si la mente no está dominada por la ira. En lo cotidiano, transformar la ira en comprensión puede empezar con algo tan sencillo como callar y respirar 3 veces antes de responder. Puede ser posponer una conversación difícil hasta que la mente se serene. Puede ser escribir lo que sentimos en lugar de lanzarlo como un dardo en el momento de mayor tensión. Cada una de esas prácticas es un recordatorio de que no somos esclavos de la ira, que tenemos la capacidad de elegir. Con el tiempo, descubrimos algo profundo. La ira, cuando es comprendida, se transforma en una fuente de claridad. Nos muestra qué es lo que valoramos, qué es lo que duele, qué límites necesitamos cuidar. Esa energía, en lugar de destruir, se convierte en impulso para actuar de manera sabia. El sexto paso para mantener la calma, entonces, no es eliminar la ira, sino aprender a transformarla. Entender que detrás del enojo hay dolor, y detrás del dolor hay una oportunidad de comprensión. Cuando logramos hacer ese giro, la ira deja de ser un enemigo y se convierte en maestra, nos enseña a conocernos mejor, a cuidar nuestras relaciones y a actuar con más conciencia.
La calma no significa no sentir nunca enojo, significa no ser dominados por él. Y esa es la verdadera fuerza, mantener un corazón firme y, al mismo tiempo, abierto, incluso en medio del fuego de la ira. Séptimo paso, soltar las expectativas rígidas. Si observas con atención, descubrirás que gran parte de tu pérdida de calma no viene de lo que ocurre, sino de lo que esperabas que ocurriera. La mente fabrica escenarios, como debería ser una relación, como debería comportarse una persona, como debería desarrollarse un día. Y cuando la realidad no coincide con ese guión, surge la frustración, el enojo o la tristeza. No sufrimos tanto por lo que es, sino porque no es como yo quería que fuera. Ahí está la trampa de las expectativas rígidas. El budismo nos recuerda que la vida nunca se pliega por completo a nuestros planes. Todo cambia, todo se mueve, y pretender que el mundo encaje siempre en nuestras proyecciones es fuente garantizada de dolor. No significa que no podamos tener metas o sueños, significa que necesitamos sostenerlos con flexibilidad, con la conciencia de que nada está bajo nuestro control absoluto. Piensa en algo cotidiano, planeas una salida perfecta y llueve, preparas un proyecto con esfuerzo y aparece un imprevisto. Confías en alguien y esa persona actúa de manera distinta a lo que imaginabas. Cada una de esas experiencias puede arruinar tu calma si te aferras a que la realidad tenía que ser exactamente como estaba en tu mente. Pero si aceptas que las cosas cambian, que los imprevistos forman parte del flujo natural de la vida, la calma permanece intacta incluso en medio del cambio. Las expectativas rígidas también se proyectan hacia nosotros mismos. Nos decimos, ya debería haber logrado esto, no debería sentirme así, tendría que ser más fuerte, más sabio, más exitoso. Y cuando no alcanzamos esos ideales, nos castigamos, nos culpamos, nos exigimos aún más. Pero esa dureza no genera crecimiento, solo genera sufrimiento. Soltar las expectativas rígidas hacia nosotros mismos es abrir espacio a la compasión. Reconocer que estamos en proceso, que aprender lleva tiempo, que equivocarse también es parte del camino. El budismo propone vivir con una mente como el agua. Flexible, capaz de adaptarse a cualquier recipiente, capaz de fluir alrededor de los obstáculos. La rigidez es lo que quiebra, la flexibilidad es lo que perdura. Cuando soltamos la obsesión de que las cosas deben ser de una sola manera, descubrimos que la vida ofrece alternativas, aprendizajes y caminos que no habríamos imaginado. Y en esa apertura aparece la calma, ya no dependemos de que todo encaje con nuestro plan para sentirnos en paz. En la práctica, soltar las expectativas rígidas puede empezar con un simple recordatorio. Puede que no salga como imagino, y está bien. Repetirlo antes de una reunión, de un viaje, de una conversación importante nos prepara para aceptar lo que venga con mayor serenidad. En lugar de exigir a la vida que cumpla nuestro guión, elegimos recibir lo que llegue como parte de la experiencia. El séptimo paso para mantener la calma, entonces, es soltar la necesidad de que las cosas sean siempre como las esperamos. Entender que la vida no nos pertenece para moldearla a capricho, sino que nos invita a caminar con ella, a adaptarnos, a fluir. Cuando dejamos de aferrarnos a las expectativas rígidas, la realidad deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Y en esa aceptación flexible descubrimos un alivio inmenso, que la calma no depende de que todo salga como queremos, sino de nuestra capacidad de abrirnos a lo que es. Octavo paso, cultivar la compasión hacia ti y hacia los demás. Si hay un camino seguro para sostener la calma incluso en medio de la tormenta, ese es la compasión. El budismo enseña que la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento no está solo en lo que ocurre fuera, sino en la dureza con la que nos tratamos a nosotros mismos y a los demás. Nos exigimos, nos castigamos, nos juzgamos sin piedad. Y del mismo modo, juzgamos a quienes nos rodean, esperando que actúen exactamente como creemos correcto. Esa falta de compasión convierte la vida en un campo de batalla constante. Pero cuando cultivamos la compasión, algo profundo cambia. En lugar de luchar contra la vida, aprendemos a acompañarla, a suavizarla, a sostenerla. La compasión hacia uno mismo es el primer paso. Muchos creen que ser compasivos con los demás es más importante que con nosotros, pero la verdad es que no podemos dar lo que no cultivamos dentro. Si vivimos atrapados en la culpa, la autocrítica y la autoexigencia, nuestra mente jamás encontrará calma.
El budismo nos recuerda que todos somos seres en proceso, que la perfección no es posible y que cometer errores forma parte del aprendizaje. La calma aparece cuando podemos mirarnos con ternura y decirnos, sí, fallé, sí, me equivoqué, y aún así merezco paciencia, merezco cuidado, merezco seguir adelante. Sin esa compasión, nuestra mente siempre estará en guerra contra sí misma. La compasión hacia los demás surge de un recordatorio esencial: todos queremos lo mismo. Cada persona que vemos, incluso aquella que nos hiere, busca ser feliz y evitar el sufrimiento. A veces lo hace de formas torpes, a veces desde sus propias heridas, pero el anhelo es universal. Cuando recordamos esto, dejamos de ver al otro como enemigo absoluto y empezamos a verlo como alguien que, al igual que nosotros, está intentando encontrar su camino. Esa mirada cambia nuestra reacción. En lugar de responder con rabia, podemos responder con comprensión. En lugar de guardar rencor, podemos dejar espacio para la empatía. Esto no significa justificar las acciones dañinas ni permitir abusos. La compasión no es debilidad ni sumisión. Es firmeza con el corazón abierto. Podemos poner límites claros, podemos alejarnos de situaciones injustas, pero hacerlo sin odio, sin deseo de venganza. Actuar desde la compasión significa reconocer que incluso quien se equivoca es, en el fondo, un ser humano atrapado en su propia ignorancia o sufrimiento. Y al actuar desde ahí, cuidamos nuestra calma. Ya no alimentamos la espiral de resentimiento, sino que cortamos la cadena del sufrimiento con comprensión. La compasión es también un antídoto contra la ansiedad. Muchas veces, nuestra mente se enreda en pensamientos obsesivos sobre lo que nos falta o lo que no salió como queríamos. Pero cuando dirigimos la mirada hacia aliviar el dolor ajeno, la perspectiva cambia. Nos damos cuenta de que no estamos solos en el sufrimiento, que la vida de cada ser está llena de luchas invisibles. Ese reconocimiento despierta gratitud y suaviza nuestra propia carga. En vez de quedarnos atrapados en mi dolor, mi problema, mi vacío, podemos abrirnos a nuestro dolor compartido, nuestra búsqueda común. Esa apertura alivia la mente y nos da calma. El budismo propone prácticas concretas para cultivar la compasión. Una de ellas es la meditación de metta, o bondad amorosa, donde repetimos frases como, que yo esté en paz, que los demás estén en paz, que todos los seres estén libres de sufrimiento. Al principio parecen solo palabras, pero con la práctica van transformando nuestra actitud interior. Empezamos a sentir en el corazón un deseo real de bienestar para nosotros y para los demás, incluso para aquellos con quienes tenemos conflictos. En la vida diaria, la compasión se expresa en gestos pequeños: escuchar con atención a alguien que necesita hablar, ofrecer ayuda sin esperar recompensa, perdonar una ofensa menor, tratarnos a nosotros mismos con paciencia cuando fallamos. No son actos espectaculares, pero son semillas que, repetidas, generan un jardín de calma interior. El octavo paso, entonces, es comprender que la calma no se alcanza solo con técnicas de respiración o control mental, sino con un corazón compasivo. Porque la dureza genera conflicto, y el conflicto roba la paz. En cambio, la compasión crea puentes, abre espacio, suaviza las heridas. Y cuando vivimos desde ella, la mente deja de estar en guerra y puede descansar. La enseñanza final de este paso es clara. La calma verdadera no es fría ni distante, es cálida y abierta. No se construye apartándonos de los demás, sino recordando que estamos juntos en este viaje, que todos sufrimos, que todos buscamos alivio. Al cultivar la compasión hacia ti y hacia los demás, conviertes tu vida en un espacio donde la calma no es frágil ni pasajera, sino una fuerza estable, profunda y contagiosa. Noveno paso: encontrar refugio en el presente. El budismo enseña que la mente, cuando se deja sola, tiene la costumbre de vagar entre dos lugares que no existen, el pasado y el futuro. En el pasado se alimenta de recuerdos, culpas, resentimientos; en el futuro, de miedos, expectativas y ansiedad. El resultado es que rara vez estamos en el único lugar donde la vida realmente ocurre, el presente. Y es precisamente en este momento, aquí y ahora, donde se esconde el verdadero refugio para la calma. Cuando habitamos el presente, la mente se aquieta porque deja de pelear contra lo que ya pasó y deja de inventar escenarios de lo que aún no llega.
Sentimos el cuerpo tal como es, la respiración que entra y sale, el contacto con lo que ocurre frente a nosotros. Parece simple, pero en esa simplicidad hay una fuerza transformadora. Al volver al presente, dejamos de ser prisioneros de las historias de la mente y empezamos a experimentar la vida tal como es. Piensa en lo siguiente: cuando comes sin distracciones, percibiendo los sabores, la textura, la temperatura, hay calma. Cuando caminas consciente del aire, de los pasos, de la luz, hay calma. Cuando escuchas a alguien con plena atención, sin pensar en que responderás, hay calma. Esa calma no depende de que todo esté perfecto, depende de estar aquí, abiertos a la experiencia directa del instante. El refugio en el presente también es un antídoto contra la ansiedad. La mayoría de nuestras preocupaciones son anticipaciones. Pensamos en lo que podría salir mal, en lo que tal vez ocurra mañana, en lo que creemos que otros pensarán. Pero en el momento real, muchas veces nada de eso está ocurriendo. La respiración sigue, el cuerpo sigue vivo, la vida sigue aquí. Recordar esto nos ayuda a soltar los fantasmas del futuro y a descansar en la certeza de la hora. El budismo propone prácticas concretas para cultivar este refugio. Una de las más sencillas es detenerse varias veces al día y observar 3 respiraciones conscientes. Otra es realizar cualquier actividad cotidiana, beber agua, ducharse, escribir, con atención plena, como si fuera la primera vez que la hacemos. Estos gestos son recordatorios que nos traen de vuelta a la casa del presente, donde la calma siempre nos espera. El 9º paso, entonces, es comprender que no necesitamos buscar la calma en algún lugar lejano. Ya está aquí, disponible en cada instante, en cada inhalación y exhalación. Lo que nos falta no es calma, sino presencia. Y cuando aprendemos a encontrar refugio en el presente, la vida deja de sentirse como una carrera hacia algo que nunca llega y empieza a experimentarse como un hogar en el que podemos descansar ahora mismo. 10º paso, convertir la calma en un hábito diario. Llegados a este punto, ya hemos recorrido muchos aspectos: reconocer la impermanencia, respirar antes de reaccionar, observar los pensamientos, aceptar lo incontrolable, vivir con atención plena, transformar la ira, soltar expectativas, cultivar la compasión y encontrar refugio en el presente. Pero todo esto se quedaría en teoría si no lo integramos en nuestra vida cotidiana. El último paso es, precisamente, hacer de la calma no un estado ocasional, sino un hábito que se cultiva día tras día. La calma no es un regalo que aparece por azar. Es un entrenamiento. Igual que el cuerpo se fortalece con ejercicio constante, la mente se fortalece con prácticas repetidas. Y al igual que no sirve de nada entrenar un solo día y esperar estar en forma para siempre, tampoco basta con meditar o respirar conscientemente una vez y pretender que la calma dure para toda la vida. Es la repetición lo que transforma. El budismo nos recuerda que el camino no es extraordinario, es ordinario. La calma no se construye en grandes retiros o momentos solemnes, sino en lo que hacemos a cada hora, cómo hablamos, cómo caminamos, cómo comemos, cómo respondemos a los demás. Cada acción es una oportunidad de entrenar la mente para regresar a la serenidad. La práctica es convertir lo pequeño en significativo. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Significa empezar el día con unos minutos de silencio o respiración consciente en lugar de lanzarnos de inmediato al ruido de las tareas. Significa tomar pausas breves en medio del trabajo para volver al cuerpo y al presente. Significa practicar la gratitud antes de dormir, reconociendo 3 cosas que nos dieron paz en el día. Significa usar los momentos difíciles como entrenadores. Esta es mi oportunidad de practicar paciencia, de practicar desapego, de practicar comprensión. Con el tiempo, la calma deja de ser algo que necesitamos buscar y se convierte en el estado natural de nuestra vida. No porque no existan problemas, sino porque ya no reaccionamos desde la agitación. Al contrario, los desafíos se convierten en recordatorios para regresar a la práctica. Así, incluso en medio del caos, podemos encontrar un centro estable dentro de nosotros mismos. El 10º paso, entonces, es entender que la calma es un camino de disciplina amable. No se trata de forzarnos ni de esperar perfección, sino de repetir, de volver una y otra vez, de cultivar poco a poco una mente que sabe descansar. Y cuando esto se convierte en hábito, la calma deja de ser frágil y pasajera,
se vuelve nuestra compañera permanente. En última instancia, este paso nos recuerda algo fundamental. La paz no es un destino lejano al que algún día llegaremos, es un arte que se practica aquí y ahora, en lo cotidiano. Y cuanto más lo practicamos, más natural se vuelve. Así es como la calma deja de ser un instante robado al ruido y pasa a ser la música constante que acompaña nuestra vida. Hemos recorrido 10 pasos que, juntos, forman un mapa claro hacia la serenidad, aceptar la impermanencia, respirar antes de reaccionar, no creer todo lo que pensamos, soltar lo que no podemos controlar, practicar la atención plena, transformar la ira, flexibilizar las expectativas, cultivar la compasión, refugiarnos en el presente y convertir la calma en hábito diario. Cada uno de estos puntos es una semilla que, si la cuidamos, puede florecer en una vida más ligera, más consciente y más en paz. El mensaje central es simple y poderoso: la calma no depende de que el mundo sea perfecto, ni de que desaparezcan los problemas. La calma depende de cómo aprendemos a relacionarnos con la vida, con los demás y, sobre todo, con nuestra propia mente. La serenidad no es ausencia de ruido, es la capacidad de habitar el silencio interior aun cuando el ruido del mundo continúa. El budismo nos recuerda que no necesitamos esperar a que llegue un día especial para vivir con paz, podemos empezar aquí, ahora, con lo que tenemos, con lo que somos. La calma está disponible en cada respiración, en cada gesto de compasión, en cada instante en que dejamos de luchar contra lo inevitable y elegimos soltar. Y lo más inspirador es que no se trata de un ideal inalcanzable, sino de un entrenamiento accesible para todos. Cada día nos ofrece oportunidades para practicar, cuando sentimos enojo, cuando aparece el miedo, cuando disfrutamos un instante sencillo. Si somos constantes, la calma deja de ser un deseo y se convierte en una forma de vivir. La conclusión es clara: la calma no es un lujo, es un camino. Y ese camino comienza en este momento, con una respiración consciente, con una mirada más compasiva, con la decisión de soltar un poco y confiar. Porque la paz no está afuera esperándonos, siempre ha estado dentro, esperando que aprendamos a regresar a ella. Comenta en comentarios: la paz está dentro de mí. Y repite esta afirmación siempre que lo necesites. Gracias por escuchar, recuerda suscribirte y darle like a este vídeo para más vídeos budistas. Namaste.